¿Quién es Xiomara Castro, la nueva presidenta de Honduras? ¿Qué implica para el escenario político de ese país centroamericano? ¿En cuál de las dos veredas enfrentadas en Latinoamérica va a colocar Xiomara Castro a Honduras, ¿no? ¿A qué línea va a adherir de esas que dividen y enfrentan a los países latinoamericanos? Bueno, Xiomara Castro era una empresaria hondureña que militaba en el Partido Liberal, uno de los dos grandes partidos hondureños, y incluso llegó a impulsar la rama femenina del Partido Liberal, pero no era una dirigente de una gran notoriedad. Empezó a hacerse notable cuando se convirtió en primera dama, porque su marido, Manuel Zelaya, se convirtió en presidente en el año 2006. Fue presidente del 2006 al 2009 porque su mandato fue interrumpido por un golpe de Estado. El Partido Liberal se dividió, un sector siguió apoyando a Manuel Zelaya, otro sector apoyó el golpe de Estado que impulsó Roberto Micheletti, líder parlamentario que contó para esa sonada golpista con el apoyo de las Fuerzas Armadas y con el apoyo del Poder Judicial. Fue enviado al exilio Manuel Zelaya, pero su mujer, Xiomara Castro, se quedó en Tegucigalpa y a los pocos meses, en aquel año 2009, encabezó una multitudinaria manifestación en Tegucigalpa reclamando que su marido sea devuelto al cargo de presidente que le arrebataron con un golpe de Estado. Ahí empezó la carrera dirigencial de Xiomara Castro. Después fue candidata a presidente en la primera elección que ganó el anterior presidente, el que fue presidente hasta la asunción de Xiomara Castro, o sea, Juan Orlando Hernández. Volvió a ser candidata, pero esta vez a vicepresidenta, que en el caso de Honduras no existe el nombre vicepresidenta, sino designada presidencial. Fue candidata designada presidencial, o sea, a vicepresidenta, en la fórmula que encabezó Salvador Nasralla, el líder, un periodista que lidera una fuerza política anticorrupción. Volvieron a perder, perdió contra el intento de reelección finalmente triunfal del conservador Juan Orlando Hernández. Y ahora fue ella encabezando la fórmula con Salvador Nasralla como candidato a vicepresidente, o sea, a designado presidencial, y esta vez ganaron, y ganaron con una diferencia muy amplia, pero no con el Partido Liberal. Ella y su marido fundaron un nuevo partido que se llama Libertad y Refundación. Es la sigla LIBRE la que lo identifica, que es la sigla de Libertad y Refundación. Por lo tanto, su llegada a la presidencia en la historia política de Honduras implica dos grandes acontecimientos inéditos. Por primera vez una mujer va a ser presidenta, es presidenta de un país donde la política es fuertemente patriarcal. Y por primera vez gobierna un partido que no es ni el Partido Liberal ni el Partido Nacional, que es el conservador. Por primera vez el Partido Liberal quedó tercero, el Partido Nacional segundo, y el que gobierna es una fuerza política distinta. En Honduras, donde siempre hubo un bipartidismo que se remonta al siglo XIX. El Partido Liberal, en el que se engendró el liderazgo de Xiomara Castro y que después terminó generando otro partido, el Partido Liberal nació en el siglo XIX. Policarpo Bonilla se llamó su fundador, su creador, el hombre que transformó la Liga Liberal en el Partido Liberal, y fue presidente por el Partido Liberal en la última década del siglo XIX. Bueno, por primera vez ya no es ni el Partido Liberal ni el Partido Nacional el que gobierna. Esa es una inmensa novedad, además de que por primera vez la presidenta es mujer. Pero la gran pregunta que quedó flotando sobre Latinoamérica y sobre todo el continente es
¿En qué vereda político-ideológica colocará Xiomara Castro a Honduras? Eso todavía no está claro. Una lectura inmediata señalaría que va a continuar por el camino que inició su marido, ella apoya fervientemente a su marido y por ende va a colocar a Honduras en la vereda chavista, que es lo que intentaba su marido cuando fue derrocado. Para algunos, Zelaya se había vuelto chavista, estaba convencido ideológicamente de que en la vereda de Chávez estaba lo correcto en términos políticos. Desde mi punto de vista no fue tan así. Lo que quiso fue aprovechar ese petróleo subsidiado que Chávez daba para construir liderazgo a nivel latinoamericano y les ponía como condición a los gobernantes que recibían ese petróleo subsidiado que buscaran reelegirse, no sea cosa que regalemos petróleo a un gobierno, después cambia y se queda con ese beneficio otro gobierno de un signo ideológico contrario. Por eso Zelaya intentó, vía referéndum, realizar una reforma constitucional para reelegirse y en esa instancia fue que lo derrocaron. Juan Orlando Hernández logró lo que a Zelaya le costó un golpe de Estado, que fue hacerse reelegir y lo logró sin que hubiera sonada golpista y fue un conservador. A la pregunta de ¿en qué vereda ideológica de las Américas va a colocar Xiomara Castro a Honduras? Yo creo que la respuesta puede estar, o señales de la respuesta podrían estar en la lista de invitados a la asunción de la nueva presidenta hondureña. En esa lista de invitados se ve una diversidad política muy grande, porque por un lado va Kamala Harris, la vicepresidenta de los Estados Unidos, y está Felipe VI, el rey de España, está el vicepresidente de Taiwán, Nayib Bukele, el presidente de Salvador, que es un hombre de derecha, lisa y llana, pero también hay otras figuras de la centroizquierda, fue Cristina Kirchner de la Argentina, Gabriel Boric, el presidente electo de Chile, Lula, Dilma Rousseff, los expresidentes de Brasil. ¿En cuál de estas invitaciones está la señal del rumbo? ¿No? ¿Es la presencia de Kamala Harris la que señala hacia dónde va a ir el Partido Demócrata? El gobierno de Joe Biden, este gobierno norteamericano, ayudó a Xiomara Castro a ganar la elección. Mandó 2 funcionarios claves de su administración a darle públicamente el apoyo a Xiomara Castro en la campaña electoral, ¿no? Pero ese apoyo de Joe Biden tiene que ver con las sospechas sobre vínculos con el narcotráfico que pesan sobre el anterior presidente, el conservador Juan Orlando Hernández. El hermano del expresidente Hernández está preso en los Estados Unidos por narcotráfico y hay muy serias sospechas en la CIA y en la DEA de que Juan Orlando Hernández también tenía vínculos y negocios con mafias narcotraficantes. Ahí está la razón principal del apoyo. El hecho es que la gran pregunta es hacia dónde apuntará políticamente Xiomara Castro, y mi lectura es la siguiente. La señal más clara no está en los que estuvieron presentes, en los que fueron invitados, que los hay de centro izquierda y los hay de centro y los hay de centro derecha. La señal puede estar en los que no fueron invitados. Y no fue invitado Nicolás Maduro, no fue invitado Diosdado Cabello, no fue invitada ninguna figura prominente del régimen venezolano, no fue invitado Daniel Ortega, no fue invitada Rosario Murillo, Miguel Díaz-Canel, el líder cubano. Yo creo que esas ausencias, venezolana, nicaragüense y cubana, pueden señalar que Xiomara Castro no va a hacer el mismo intento que hizo su marido y que le costó el cargo por un golpe de Estado.
Da la impresión de que Xiomara Castro va a intentar una vía Gabriel Boric, por lo menos lo que de momento es o parece ser la intención de Gabriel Boric. Un progresismo de centro, claramente democrático, sin contaminación chavista, sin contaminación de izquierda autoritaria, un progresismo que se lleve bien con los gobiernos de centro-izquierda y también con los gobiernos de centro-derecha y con el gobierno de los Estados Unidos. Eso es lo que parece leerse cuando uno se asoma a la lista de invitados.